cómo nació todo esto de que Israel haya atacado a Líbano. ¿Cómo partió todo esto? Mira, para explicar lo que está pasando actualmente, creo que nos tendríamos que ir a tomar un curso de historia, primeramente. ¿Por qué lo digo? Porque en 1948, cuando se crea el Estado de Israel, eh, se crea dentro de un territorio que pues previamente ya estaba ocupado. Previamente vivía ahí gente, previamente tenían sus maneras de desarrollarse, de comunicarse, de interrelacionarse entre ellos. Eh, una cultura, ¿no? Lo que es al final del camino, una cultura. Entonces, dentro de esta cultura, pues se insertan a un nuevo ente estatal y eso va generando distintos choques internos, ¿no? Distintos choques, porque pues hay que ser muy sincero en este sentido. El Estado de Israel pues se crea con una misión en específico, el clásico divide y vencerás. En el territorio donde actualmente pues está el conflicto, eh, Líbano, Israel, Gaza, Egipto, era parte del extinto Imperio Otomano que desaparece después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, quizá me voy muy atrás, pero creo que es muy necesario Sí, poder contextualizar esta situación, porque si no, he escuchado yo muchísimos análisis, ¿no? Que en los cuales mencionan, sostienen que el conflicto es porque pues los árabes son terroristas, los musulmanes son terroristas y justo por eso hay que eliminarlos, ¿no? Y tan es así que Israel tiene el derecho divino, inclusive luego lo llaman, el derecho divino de poder atacar, defenderse y destruir todos estos bastiones terroristas. Sin embargo, analizar la historia creo que es necesario, ¿no? Para nosotros que la trabajamos, para ustedes que la estudian, para poder tener un contexto pues, mucho más amplio. Eh, la respuesta larga nos lleva a la historia, la respuesta corta nos lleva al tema con Irán, ¿no? La guerra que se tiene, pues desde el año pasado, ¿no? O sea, si bien siempre ha habido un constante conflicto entre Irán e Israel, pues bueno, desde el año pasado se magnificó, empezó a ser más fuerte esta guerra, empezó a ser más directa, empezó a ser más mediática también, hay que decirlo. Entonces, hoy el ataque o los ataques de estas últimas semanas tienen que ver con esto, tienen que ver la pacificación de la zona no le conviene actualmente a Israel. La ya. pacificación de la zona está creando en el balance de poderes de la región que el peso se incline más en contra o a favor de Israel o de Irán. Y ahorita la ventaja la tiene Irán y es por lo cual que Israel quiere desestabilizar la región, que Israel quiere un tanto, pues, sabotear, ¿no? Sabotear esa paz para que continúe la guerra, porque hay que recordar y hay que recalcar, Estados Unidos e Israel, pues, tienen una economía de guerra, se sostienen mediante las guerras, mediante los ataques, entonces, eh, voltear a ver eso en lo inmediato, pero sin irnos, o sin olvidarnos, mejor dicho, de todo lo que existe históricamente, ¿no? Que es un conflicto que lleva años, ¿no? O sea, al menos unas 5 décadas lleva este conflicto. Sí, es verdad. Lo que tú me dijiste, la respuesta larga es como que tenemos que irnos a muchos años atrás para entender todo lo que está pasando hoy en día. Y bueno, Sí, claro. eh, la otra,
Otra pregunta. ¿Cómo puede esto afectar la relación de Estados Unidos e Israel? Porque Trump salió hablando de que, voy a citarlo, que no estaba satisfecho con la forma en que Israel ha actuado en el Líbano y con el Hezbollah. ¿Cómo puede esto afectar? Porque vemos que Trump es bien cercano a Israel y con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. ¿Cómo puede afectar esto con sus dichos? Ya, mira, lo que te comentaba, ¿no? De estos pesos y contrapesos en el escenario internacional. En mayo pasado, el canciller alemán Friedrich Merz dijo públicamente que la Guardia Revolucionaria estaba humillando a toda una nación. Esa nación es Estados Unidos. El peso mediático de esta, de este discurso creó un eco, ¿no? Creó un eco o unas consecuencias para que se pudiera pacificar la zona, para que Trump dejara de atacar a Irán, para que Israel invitara también a Israel para que lo dejara de hacer, y con ello el estrecho de Hormuz pues se pudiera abrir y no tener las consecuencias que pues todos nosotros tuvimos en esos meses. No sé cómo les fue a ustedes, pero bueno, se sintió, Sí, económicamente se sintió. hablando, se sintió en 2 días, ¿no? En un día y medio se sintió este, las consecuencias. Entonces, históricamente Estados Unidos e Israel han sido grandes aliados, han sido grandes amigos, han sido socios, Estados Unidos ha sido la extensión de Estados Unidos, sí, Israel ha sido la extensión de Estados Unidos en la región. Entonces, el pacto o el memorándum de entendimiento de paz que se firmó la semana pasada entre Estados Unidos e Irán, negociado y ayudado por Pakistán, pone en una muy mala posición geopolítica a, a Israel. Mm. Hace que todo empiece a voltearse a ver a Irán. Se le está creando un fondo de 300.000 millones de dólares, lo cual es muchísimo dinero, ¿no? Es lo que tiene es es el dinero que se le da a la burocracia anualmente en Perú. Es ese mismo dinero que se le da a la burocracia y a la administración pública de Portugal anualmente. Entonces estamos hablando de mucho dinero. Ese mucho dinero servirá para reconstruir, servirá para pues, tener un plan para reconstruir cuestiones de infraestructura civil y militar. Entonces, mientras se generaba estas negociaciones, Israel empezó pues sí, hay que decirlo francamente, ¿no? Empezó a, a desestabilizar, a ser el violento. Eso ha creado, o eso creó que, pues, en el plano inmediato, que se cambiara también la postura de Trump. Si buscamos en las redes, si buscamos en el True Social de Trump, ahí quizá una tarea para ti. eh, ¿Cómo empezó Donald Trump refiriéndose a Benjamin Netanyahu, diciendo que Bibi era el hombre fuerte y necesario de la región, era el proveedor de la paz de la región? Y hoy, o sea, si lo vemos, hace un par de semanas, o sea, hay mensajes pues más subidos de tono del que tú acabas de Sí. mencionar, ¿no? Hay mucho más subido de tono, donde, o sea, inclusive ofensivos, pues, o sea, son personales, es una pelea personal, augurando que el primer ministro Netanyahu no tiene criterio político y que lo está echando todo a perder. Entonces, creo que eso se repercute en la realidad geopolítica y geoestratégica de la región. Se cambia, lo que te vengo diciendo, se cambia de un lado a otro.
Vámonos más allá. Lo que se firmó la semana pasada, el memorándum de entendimiento de la paz, ya había pasado en 2015 una, un plan o un pacto muy parecido con Obama, donde se sentaron a la mesa a discutir el Consejo de Seguridad de la ONU, que es Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido. Además, se sentó a la mesa Alemania, la Unión Europea e Irán. Fueron 7 entes internacionales que estuvieron negociando la paz con Israel, ¿no? Con Irán, perdóname. Entonces, eso te hablaba de un sistema en 2015, hace 10 años, donde se apostaba por el multilateralismo. ¿Qué significa multilateralismo? Es que pues todo sea multilateral, que todo se pueda en democracia llegar a un punto medio y que todas las partes estén pues medianamente beneficiadas, que a todos les convenga. Es, es esto, ¿no? Mm. De eso se trata. Todos estuvieron observando esta situación, etcétera. Donald Trump en su primer mandato, en 2018, se sale de este pacto, eh, lo ataca a Irán el año pasado y empieza a renegociar un pacto nuevo, ¿no? Echa a la basura el de 2015 con Obama y él se presenta con este nuevo pacto. La gran diferencia de este nuevo pacto es que echa a la basura el proceso del multilateralismo internacional y genera un unilateralismo. Eso quiere decir que no hay más que quien tengo yo de frente, ¿no? Lo hace una transacción del 7-Eleven, casi casi, ¿no? El cajero contra el que paga, contra el que te está pagando, ¿no? Yo quiero un chocolate y tú me cobras el chocolate. Yo no necesito más nadie que esté aquí viéndome, que esté aquí haciendo feliz a nadie. Eso lo hace en una lógica política y narrativa de que Estados Unidos sigue siendo el garante de la paz. Sin embargo, no le sale muy bien en esta negociación, no le sale tan bien como lo tenía planeado, porque pues, se ve afectado inmediatamente con este conflicto del Estrecho de Hormuz, se ve afectada la situación económica y financiera internacional en un par de horas. Y además, ahora quienes empiezan a negociar la paz es Pakistán, ¿no? Es Sí. una potencia nuclear. Es Pakistán también uno de los gran aliados estratégicos de China. Entonces empieza a generar también un poco de incertidumbre, ¿no? Híjole, ¿qué tan bien o qué tan mal le salió la jugada a Donald Trump? Y en el mensaje del primer ministro la semana pasada, cuando da a relucir que se acaba de llegar a un acuerdo entre las partes por la paz, el segundo párrafo del mensaje, si lo llegas a leer ahí en X, él menciona que agradece a 3 grandes potencias regionales, que sin ellas no habría podido llevar a cabo la paz. Estas 3 potencias regionales son Arabia Saudita, Qatar y Turquía. Entonces, si ves, ¿no? Ahora, cuando, en 2015, hace 10 años, era Europa, ¿no? Europa más Rusia y China, el occidente más Rusia y China, generando la paz. Hoy ya no están en ese tablero, ¿no? Hoy están potencias regionales en auge, en su vida. Y eso también pone en una posición de desventaja, porque en estos 3 países que te acabo de mencionar y que citó el primer ministro pakistaní en Islamabad, estos 3 países son contrarios de Israel. Entonces, al final del día, creo yo en los ataques que
Benjamin Netanyahu está haciendo en el sur del Líbano son única y específicamente para salvarse a él, ¿no? Porque tiene, hay que recordar, tiene una orden de aprehensión ante la Corte Internacional, Corte Penal Internacional. Entonces, son para salvar su traje, su pellejo, salvarse en lo personal, más no en lo político, ¿no? Quiere ganar tiempo, quiere extender un poco más la situación de conflicto para que él tenga pues más tiempo de mover algunas fichas en el tablero. Sí. Bueno, la otra pregunta que tengo es ¿qué postura han adoptado las potencias europeas mismas del G7 ante la propuesta de desplegar la fuerza multinacional en el sur del Líbano, considerando el evidente cortocircuito entre Washington y Tel Aviv? Pues creo que básicamente ya Sí, te lo contesté, ¿no? Con la otra respuesta. Quizás solamente agregar un poco. En el G7, en la pasada reunión del G7, ahí también tú lo recordarás, es Emmanuel Macron el que prácticamente obliga, ¿no? O le pone la pluma en la mano a Donald Trump para que firme este acuerdo de paz. Y algo muy simbólico, ¿no? Que lo hacen en Versalles, donde pues ha sido históricamente el lugar donde se rinden, donde capitulan eh, las potencias en declive. Sin embargo, o sea, también creo que, o sea, más allá de lo simbólico y de la coincidencia o no de Versalles, creo que el primer afectado en esta situación, en esta guerra, en este cierre del estrecho de Hormuz, fue Europa. Ellos fueron los primeros afectados, automáticamente. No hubo, o sea, si a nosotros nos pegó un día o 2 días después, o sea, a ellos fue inmediato. La dependencia que tiene Europa del gas natural, de los hidrocarburos, ¿no? Para calentarse, porque hay que recordar, ellos, a diferencia quizá de nosotros acá en América Latina, ellos, o sea, su invierno es crudo, su invierno es mucho más pesado que el de nosotros. Y eso implica una necesidad de, pues, calentarse, ¿no? Una necesidad humana para no morir de frío. Eso en primer sentido. Y en segundo sentido, pues porque no tienen o sea, no tienen reservas de energéticos. Entonces eso lo hace depender de todo su alrededor, ¿no? De quien le pueda vender. Es por eso que pues, están tan molestos porque se haya ido, se haya alargado el tema de Rusia, ¿no? También Rusia y Ucrania. Entonces, dependían al final de o sea, quizá con muchas pincitas, pero dependían con muchas reservas, pues, dependían demasiado de la energía que venía desde Israel, desde Irán, perdón. Y ellos fueron los primeros en tenerlo. Justo por eso el canciller alemán pues menciona lo que menciona, porque o sea, imagínate un país hiperindustrializado que depende de estas energías, ¿no? Porque la energía eólica, la energía solar es un poco más lenta o sea, no digo que es inservible, sino es un poco más lenta para pues, poder crear el producto final, ¿no? Que se necesita en esa industria, en las industrias en general, y necesitan el gas. El gas pues tiene una explosión más rápida, ¿no? Tiene una chispa más rápida. Necesitan los hidrocarburos por la misma situación. Entonces, vino mucha presión de Europa. Hoy lo que se ve regresando al Líbano, desde antes, pues, o sea, desde que empezó el conflicto en Hormuz, Macron se reunió con el gobierno libanés pidiendo la paz, pidiendo un acuerdo,
que se llegara a un acuerdo, ¿no? Porque a nadie le convenía esta situación, a lo que desde Israel, la cúpula política, dijo, no te metas en esos asuntos, tú en Francia y nosotros aquí, y deja al Líbano hacer lo que quiere, que decida lo que él quiere, ¿no? O cómo lo quiere, tú no te metas al final. Entonces, después del 7 de octubre del 23, cuando, cuando existe esta operación de Hamas en Israel, e Israel responde con, pues, acelerando la maquinaria del genocida que ya venía en su vida, pero lo empieza a acelerar más, se empiezan a crear narrativas y contranarrativas, ¿no? En el medio internacional. Y esto, la primera narrativa fue el apoyo inmediato y sin ningún cuestionamiento a Israel. Sin embargo, paulatinamente se ha empezado a cambiar este bando y vemos ahora a países europeos que antes apoyaban a capa y espada a Israel darle la espalda. Vemos a España, vemos fricciones con Francia, Alemania a veces sí, a veces no, quizá ahí por un pasado y una dependencia que tienen ambos, pero paulatinamente empieza a haber este cambio en contra de, eh, de la narrativa israelí.